your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend why you drew the ones who ran from you. What can we do but offer you praise? Nos encontramos en... Gracias, mi amor. En la cuarta prédica acerca de la persona de Cristo dentro de esta serie que es defender y proclamar el Evangelio, ¿sí? La semana pasada estábamos respondiendo a la pregunta de por qué era necesario que Dios mismo se hiciera hombre, ¿sí? Esta fue la pregunta del domingo pasado. ¿Por qué Jesús tuvo que ser hombre? ¿O cuál fue el propósito o el motivo de la encarnación? ¿Sí? Pero básicamente es la misma pregunta. ¿Por qué era necesario que Dios se hiciera hombre? ¿Por qué era necesario que toda la plenitud de la deidad habitara en Cristo? ¿Sí? Pero para poder responder esta pregunta de una manera diligente, tuvimos que meditar de manera más profunda acerca de quién es Cristo, ¿sí? Y es por eso que nos fue necesario ver a Cristo en relación a su deidad, ¿sí? Y entendimos lo que significa que Jesús es 100% Dios, ¿sí? En su santidad, en sus atributos. Jesús era 100% Dios, pero también es necesario que tuviéramos que meditar en profundidad acerca de su humanidad, ¿sí? Entonces, al considerar estos dos puntos de su humanidad y la deidad de Cristo, al meditar en estos bloques, recién ahí pudimos mirar hacia el propósito del por qué Dios se tuvo que hacer hombre, ¿sí? Y básicamente podemos resumir la respuesta es que Dios se hizo hombre con el propósito de, y esto es una palabra teológica, ¿sí?, expiar los pecados de su pueblo. ¿Qué quiere decir expiar los pecados de su pueblo? Cargar sobre sí mismo los pecados de todo su pueblo y presentarse como él mismo, como el sacrificio perfecto. El libro de Hebreos, cuando leíamos la cita del autor de Hebreos, dice que a Dios no le agradaban los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento. Los sacrificios que nosotros veíamos en el Antiguo Testamento, a Dios los rechazaba, los miraba y no los podía ver con agrado, porque no podía satisfacer su propia justicia. La demanda de su propia santidad no podía satisfacerla, esos sacrificios, ¿sí? Por otro lado, también quiere decir que las personas que ofrecían esos sacrificios, incluyendo el sacerdote mismo, continuamente tenían que presentarse delante de Dios para limpiar sus pecados. No, el sacrificio que se ofrecía por medio de los machos cabríos no podían limpiar el corazón del ser humano. No lo podían hacer. Seguían habitando en pecado. El pecado seguía demandando justicia, sangre. Seguía demandando que Dios obrara en justicia. Miren lo que ha hecho nuestros pecados. Nuestros pecados han generado una brecha tan grande e inmensa entre Dios y nosotros que el mismo Dios no nos puede mirar con agrado. Los libros del Antiguo Testamento marcan continuamente esta relación. Dios mira y no puede, no soporta lo que está haciendo el hombre. Tiene que correr su mirada. Él es muy santo para mirar lo que los hombres están haciendo. Ahora, el pecado no solamente ha generado esta brecha entre Dios y nosotros, sino que al mismo tiempo nos está imposibilitando para obedecer las justas leyes de Dios. No solamente que nos está imposibilitando, sino que al mismo tiempo hace que nosotros no las deseemos, sino que amemos más el mal, ¿sí? Eso es lo que hace el pecado. El pecado, el hombre fue creado, el ser humano, miren el hombre en Génesis antes de la caída. Adán y Eva fueron creados para disfrutar de Dios. Ellos tenían una comunión perfecta con Dios, ¿sí? Ellos tenían una relación íntima con Dios. No había ni siquiera enemistad entre ellos, ¿sí? Adán podía mirar a Dios cara a cara y podía deleitarse en Él. Y podía mirar a su esposa, a Eva, y podía hallar que era una varona.
huesos de mis huesos, carne de mi carne, dice acerca de ella. Sin embargo, el pecado, un solo pecado, ¿sí? No estamos hablando de una secuencia de pecados, un solo pecado rompió, transgiversó, trastornó lo que Dios, dice en Génesis capítulo 1, había creado perfecto, ¿sí? Un solo pecado destruyó una comunión perfecta que había entre Dios y el hombre, y no solamente entre Dios y el hombre, sino la relación perfecta que había entre Adán y Eva. El pecado, la semilla de la maldad del pecado, ya generó una enemistad, no solamente entre Dios y el hombre, sino también entre Adán y Eva, y sus hijos ya nacen con esta enemistad. Vemos en Caín y Abel cómo el hermano mata a su hermano, y la sangre del inocente es derramada sobre la tierra. Y así empezamos con una seguidilla de maldad. Nuestros corazones, nuestra mente, nuestro intelecto fue creado con el propósito de que disfrutemos de Dios, ¿sí? Y es por eso que el ser humano está tan insatisfecho en sí mismo. Nada que no fuera Dios va a satisfacer ese diseño. Es por eso que el hombre se pervierte en diferentes direcciones. ¿Por qué? Porque continuamente tiene una necesidad profunda. En lo más profundo de su corazón desea algo. No sabe qué, pero lo desea. Nada le satisface. Algunos recurren al alcohol, otros recurren a los placeres más carnales, otros recurren a los placeres más simples de la vida y buscan, pero todo el mundo está buscando continuamente satisfacer esos deseos, esa necesidad, ¿sí? Todo el mundo trata de llenar ese vacío, ¿sí? El pecado ha generado esa distorsión, y no solamente eso, que no nos lleva a buscar a Dios, sino que nos lleva a buscar la satisfacción en cosas temporales. Eso es lo que ha hecho el pecado con nosotros. Miren cómo el pecado también a sí mismo ha dañado nuestro cuerpo, que ya no podemos soportar una comunión continua con el Señor. ¿Cuánto tiempo pueden permanecer en oración? ¿Cuánto tiempo pueden orar? ¿Cuánto tiempo pueden su mente dedicar a las Escrituras? A veces yo predico 1 hora y media y ya estamos todos como... me perdí. Nuestras mentes no pueden soportar lo que el Señor nos revela. Nuestras emociones no están ahora, no tienen una libertad para poder expresarse delante del Padre como quisieran. Estamos dañados de muchas formas, ¿sí? Entonces, cuando nos ponemos a meditar en la magnitud y la gravedad del pecado en el ser humano, no podemos caer en otra conclusión de que estamos absolutamente perdidos. No hay ninguna esperanza para el ser humano, a no ser que Dios interviniera. A no ser que Dios intervenga en el ser humano, no hay ninguna esperanza fuera de él. La satisfacción nunca la va a encontrar por sus propias rutas. Lo que diseñe el hombre para poder alcanzar placer lo va a llevar en una demostración continua de fracaso y una necesidad más de satisfacer esas necesidades. Por eso Cristo mismo se presenta como fuente de manantial que brota para la vida eterna. Beban de Cristo, dice. Beban de mí, dice Cristo, ¿sí? Miren, a no ser que Dios intervenga y nos muestre misericordia, porque nosotros quebrantamos la ley. No necesitamos misericordia, necesitamos juicio, necesitamos justicia, ¿sí? A no ser que Dios intervenga en nuestra vida, a no ser que Dios intervenga en el hombre, lo único que podemos esperar es un justo juicio de parte de Dios. Por eso el autor de Hebreos, Pablo, dice: éramos objetos de ira, lo mismo que los demás. Es lo que merecemos, y no es injusto, todo lo contrario, es justo que nosotros, que los pecadores, reciban la justicia de parte de Dios, su ira, ¿sí? Pero de vuelta, ¿por qué era necesario que Dios se encarnara? ¿Por qué era necesario que Dios se encarnara? Para hacer de manera evidente, para mostrar de manera evidente
la gravedad del pecado. Una de las tercera parte de la Trinidad se tiene que ofrecer a sí mismo, humillarse, lo que dice el autor de Filipenses, se tiene que despojar de su deidad para hacerse hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre?, dice el autor de Hebreo. Es menos que gusano. Los gusanos no pecan. Los gusanos no están blasfemando continuamente el nombre de Dios. Sin embargo, el hombre sí. Y Dios se humilla. Mire cómo Cristo se ha humillado. Dios se humilla. Cristo se hace hombre. Algo peor que gusano. Los ángeles no podían creer eso. Miraban y dicen: Dios se despoja de su deidad y se hace un gusano. Los gusanos. ¿Sí? Y cuando la palabra se refiere a gusano, no se refiere a las lombrices, se refiere a los gusanos que están en donde está lo podrido. Aún eso, somos mucho más despreciables que eso. El pecado nos ha llevado a ser mucho más despreciables que eso. Si uno mira, es horrible la comparación. Entonces, Dios mismo interviene en la historia. Dios mismo interviene. Más adelante vamos a ver que esto estaba dentro de sus propósitos. No es que el ser humano dañó algo que el hombre que Dios no había planeado, pero Dios mismo estaba en sus planes, en sus propósitos eternos de exaltar a Cristo por medio de lo que estaba haciendo en la expiación. Pero en cuanto al ser humano, estaba tan perdido, estaba tan alejado de Dios, que a no ser que Dios intervenga, no tenía ninguna esperanza. Era necesario que Él mismo, Dios mismo, venga a liberarnos de nuestra cautividad. ¿Sí? Entonces, esto fue un poco el resumen de lo que venimos viendo. El por qué Cristo, el por qué la persona, por qué estudiar en la persona de Jesús. ¿Sí? Vamos a estudiar en los próximos 3 domingos acerca de algo que ha sido llamado por los círculos protestantes las obras de Cristo. ¿Sí? Estas obras de Cristo lo ponen bajo 3 títulos, ¿sí? Para poder identificarlas: Cristo como profeta, Cristo como sacerdote y Cristo como rey. ¿Sí? Así que les voy a dar un poco el bosquejo de lo que va a ser la exposición del día de hoy. En primer lugar, vamos a ver una introducción acerca de las obras de Cristo y vamos a ver en algunos pasajes a qué se refiere esto de Cristo como profeta, sacerdote y rey. ¿Sí? Y puntualmente hoy vamos a estar meditando en Cristo como profeta. ¿Sí? Y vamos a ver el primer punto, que es Cristo como el Logos de Dios o el Logos divino. Y simplemente vamos a meditar en esto y vamos a ir a una parte de aplicación. No voy a profundizar más para que no sea mucha información, sino que podamos simplemente dedicarnos a ver qué es lo que significa que Cristo se presente como profeta divino. ¿Sí? Entonces, les decía que ha sido una costumbre en los círculos protestantes, luego de la Reforma, hablar de Cristo en estas 3 áreas, ¿no? O sea, como profeta, sacerdote y rey. Aunque esta clasificación a veces ha sido criticado por algunas personas, ya que señalan que no siempre es fácil diferenciar, ¿sí? estos roles de Cristo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que a veces los reyes eran profetas, ¿sí? O profetizaban en nombre de Dios. Entonces, se ve que aún en el Antiguo Testamento vemos esas diferencias. ¿Sí? Pero a pesar de estas críticas, al ver la obra de Cristo en estas 3 áreas, vemos que también hay una base firme en las Escrituras. ¿Sí? Y también debemos ser conscientes que no es que estamos particionando a Cristo en su obrar. Cristo era perfectamente sacerdote, Cristo era perfectamente profeta y Cristo era perfectamente rey. Y eso se interactuaban todas juntas. ¿Sí? ¿Sí? Miren, por ejemplo, en Lucas 24:19. Todavía estamos en la parte de la introducción, ¿no? Pero vayamos al libro de Lucas. Lucas 24:19, tenemos a los discípulos caminando en Emaús, ¿sí?
estos discípulos que estaban un poco consternados acerca de que Cristo había muerto y estaban angustiados porque bueno, básicamente habían perdido toda esperanza acerca de Cristo, ¿no? Y Jesús, cuando se les aparece a los caminantes de Emaús, les pregunta desde el versículos anteriores, desde el 17, le dijo: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? ¿Sí? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, ¿cómo dice? Profeta, ¿sí? Poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los discípulos habían reconocido que Jesús había venido como profeta, varón de Dios, ¿sí? Poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y lo identificaron como ¿qué? Como un profeta. Los mismos discípulos que estaban caminando en Emaús. Hebreos, capítulo 2. El autor de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 17, miren cómo identifica ahora a Cristo. ¿Sí? Hebreos 2. Por lo cual debía ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso. Y ahora, ¿cómo lo muestra Cristo? Como fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Sí? Los discípulos identificaron a Cristo como profeta. Ahora el autor de Hebreos nos está enseñando que Cristo también es un fiel sumo sacerdote para expiar los pecados de su pueblo. Y miren Apocalipsis 19-16. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 16. Haciendo relación a Cristo, dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Y miren cómo ahora lo presenta a Cristo: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Apocalipsis nos muestra que Cristo va a venir. ¿Sí? Todo el contexto da de la venida acerca de Cristo, de cómo Él se va a presentar, y se presenta ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? La misma imagen en Apocalipsis aparece también descritas como la oveja y el león, ¿sí? El cordero y el león, mejor dicho, ¿sí? Se ve siempre esa relación en cuanto al carácter de Cristo: el león de la tribu de Judá y el cordero que fue inmolado, ¿sí? Vemos la humanidad de Cristo y vemos también la deidad de Cristo, cómo esto interactúa de manera perfecta en Él, ¿sí? Lo mismo acontece con estas obras o con estos oficios. Cristo se presenta como profeta, sacerdote y rey de manera plena, de manera cabal, ¿sí? Menciono esto porque hubo un tiempo en el que, a raíz de considerar como las obras de Cristo, algunos dijeron: Cristo vino como profeta en su ministerio mientras estaba con vida, pero una vez que murió el ministerio profético acabó, y cuando estaba muriendo en la cruz estaba cumpliendo el oficio de sacerdote, pero una vez que terminó su muerte y su resurrección, ahora Cristo se presenta como rey, ¿sí? Pues, tiene una coherencia lógica, pero no es lo que plantea las Escrituras, ¿sí? A modo corto, Cristo es rey, al mismo tiempo sacerdote, porque dice la palabra que intercede por nosotros, y al mismo tiempo profeta, porque nos revela la voluntad del Padre, ¿sí? Entonces, si bien es lógico el plantearlo de esta manera, no es conforme a las Escrituras. Ahora, esta noción, mejor dicho, triple acerca del carácter de Cristo, nosotros también la podemos identificar si vemos nuestras necesidades espirituales, ¿sí? Por ejemplo, la necesidad del conocimiento. No conocemos a Dios naturalmente, ¿sí? Ni podemos entender las cosas espirituales sin una iluminación en nuestra mente especial y justamente de origen divino. Sin embargo, Jesús puede suplir nuestra necesidad cuando nos revela a Dios el Padre, ¿sí? Él es nuestro profeta, Él es el que nos dice: así
dice el Señor. ¿Sí? Él es nuestro Maestro. Vemos, por ejemplo, nuestra necesidad de salvación. ¿Sí? Además de ser ignorantes de Dios y de las cosas espirituales, somos pecadores. Nos rebelamos contra Dios y, como dice también la palabra, como ovejas nos descarriamos. ¿Sí? Jesús suple esa necesidad al presentarse, como dice el autor de Hebreos, como fiel y sumo sacerdote. ¿Sí? Y como sacerdote, Jesús se presenta en dos niveles. En primer lugar, se ofrece a sí mismo como sacrificio, proveyendo así la perfecta expiación por nuestros pecados. Ya no pagamos más pecados, Cristo es perfecto y intercedió de una vez y para siempre. Y en segundo lugar, intercede por nosotros a la diestra del Padre en los cielos. ¿Sí? Cristo tiene ese don de oficio ahora de manera perfecta. Y en tercer lugar, vemos nuestra necesidad de disciplina, de guía y de gobierno. No somos autónomos, no somos personas autónomas. Ni aun cuando llegamos al Evangelio nuestra vida es autónoma. O sea, no quiere decir que no nos manejamos de manera independiente. No tenemos derecho a gobernarnos a nosotros mismos. Y de hecho ni podríamos hacerlo como de una manera exitosa. Entonces Cristo suple nuestra necesidad por medio del dominio que ejerce con amor sobre nosotros, por ejemplo dentro de la iglesia, y al mismo tiempo vemos cómo también Cristo se presenta como soberano del mundo. ¿Sí? Todas las cosas fueron puestas a sus pies. Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Sí? Todas las cosas están bajo su cuidado. Todo, absolutamente todo, está bajo su señorío. Nada escapa de su voluntad. ¿Sí? Entonces, los animo a que podamos retener en nuestra mente estos tres oficios, ¿sí? Aunque los vamos a tener que partir para poder estudiarlos de manera más profunda, tengamos estos tres oficios de manera presente en la naturaleza de Cristo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acerca de Cristo como el Logos de Dios. ¿Sí? Cuando hablamos de la función de la función de Cristo como profeta, nos tenemos que remontar al Antiguo Testamento en cuanto a los profetas, ¿sí? Y tenemos que hacer una mirada en cuanto a qué dice el Antiguo Testamento en relación a los profetas, y eso dispara muchos pensamientos. Por ejemplo, Génesis, vamos a tener que ir bien desde atrás. Génesis capítulo 20, versículo 7. Génesis capítulo 20, versículo 7. Abraham, el padre del pueblo judío, fue llamado profeta. Miren, Génesis 27 lo dice: y ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque ¿qué es? Profeta, y ora por ti y vivirá. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Sí? Y conocen un poco el contexto de esto, ¿no? Dios se le presenta al rey Abimelech, ¿sí? Y exhorta, porque Abraham había cometido el atrevimiento de llamar a su esposa hermana, y el rey quería tomarla, y Dios mismo se le presenta al rey en sueños y le dice: devuélvele la mujer a este hombre, porque ¿qué es? Es profeta. ¿Sí? Por ejemplo, Deuteronomio, vayamos unas hojas más adelante, capítulo 34. Miren lo que dicen acerca de Moisés en el versículo 10. Más o menos llegaron a Deuteronomio 34:10. Dice: y nunca más se levantó, ¿qué? Profeta en Israel como ¿quién? Como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. ¿Sí? Moisés fue identificado como profeta. Voy a pasar algunos textos por arriba, pero por ejemplo, el rey Saúl, ¿sí? Profetizó, lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 10, 11 y más adelante 19, 20. Después tenemos los que empezaron el ministerio profético, Elías y Eliseo, y después siguieron toda una línea de profetas en el Antiguo Testamento, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los profetas menores,
¿sí? Toda una línea de escuela de profetas. En una ocasión Moisés mismo dijo en el libro de Números 11:29, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, ¿sí? Miren cómo la palabra en el Antiguo Testamento va haciéndonos meditar acerca de esto. Sin embargo, ¿sí? A raíz de que tenemos toda esta gran variedad, diversidad, incluso de hombres, de ministerios, ¿sí? Y de funciones también a lo largo de todo el Antiguo Testamento, en medio de todo este enfoque que fue desarrollado por los profetas, a medida que vamos viendo en el Antiguo Testamento surge una sensación creciente que ningún profeta humano podría ser del todo apropiado para suplir la necesidad humana. Entonces aparece una expectativa cada vez más intensa de el profeta que habría de venir, ¿sí? El pueblo de Israel, nosotros miramos, y ahora vamos a ver algunos textos, pero vamos a ver que el pueblo de Israel, al ver que los hombres simplemente iban muriendo y que no podían satisfacer las necesidades del pueblo, empieza a generarse esta noción de que un gran profeta que iba a hablar de parte de Dios al pueblo estaba por venir, ¿sí? Por ejemplo, lo vemos en Deuteronomio, ya que estamos en Deuteronomio capítulo 18, en Deuteronomio 18 capítulo 5, miren, incluso la Reina Valera 60 tiene que no es del texto mismo, ¿no? Pero atina en cuanto al título, Dios promete un profeta como Moisés, ¿sí? ¿En qué versículo? Capítulo 18 de Deuteronomio, versículo 15. Dice, profeta, Dios le está hablando a Moisés, le dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, ¿sí? Y esa es las promesas que empezamos a ver en la esperanza, mejor dicho, acerca del profeta que había de venir. Versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Una lectura superficial de esto nos haría pensar, bueno, se está refiriendo por ahí a Isaías, a Jeremías, se puede estar refiriendo a Malaquías, uno de los últimos profetas, ¿sí? Una lectura superficial del texto nos lleva a pensar en algunos profetas que se iban a levantar siguiendo el ministerio de Moisés, ¿sí? Sin embargo, miren cómo el libro de Hechos aplica este texto. Miren cómo el Nuevo Testamento ahora, haciendo referencia a Hechos y a estas promesas, Hechos capítulo 3, versículo... Pedro utiliza este texto para hacer alusión de que el profeta que habría de venir es Cristo, y lo utiliza en el medio de su predicación, y dice en el capítulo 3, versículo 22, porque Moisés dijo a los profetas, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que él os habla, ¿sí? Y sigue todo el texto, y si vemos todo el contexto del capítulo 3 de Hechos, Pedro está utilizando a Cristo y está mostrando también por medio de las Escrituras cómo él es el Hijo de Dios, el que habría de venir, el que el pueblo de Israel estaba esperando. Si vemos en el versículo 14 del capítulo 3 de Hechos, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese a un homicida, haciendo alusión de Barrabás, ¿sí? Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos, ¿sí? En medio de este discurso, los judíos tenían en carne, hace poquito había acontecido lo de que todo el pueblo había entregado a Jesús, ¿sí? Y Pedro mismo utiliza este texto de Hechos. Más adelante, Esteban utiliza el mismo argumento en el capítulo 7, en el versículo 37.
¿sí? En el versículo 37 también, Esteban haciendo un argumento en cuanto a quién es Cristo y va pasando por todo el Antiguo Testamento, llega al versículo 37 y dice: y este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí a él oiréis. ¿Sí? A Esteban lo mata porque cita también y hace esta alusión del profeta que habría de venir. Hay otros pasajes a lo largo del Nuevo Testamento que hacen esta alusión del profeta que había de venir. Por ejemplo, Mateo, capítulo 21, versículo 46. Mateo 21, versículo 46 nos dice... Mateo 21, 46 habla. Los judíos querían echarle manos a Jesús y el versículo dice: pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque le tenían por profeta. El pueblo mismo, al escuchar las enseñanzas de Cristo, lo tenían como profeta. ¿Sí? Lucas, unos libro más adelante, Lucas capítulo 7, versículo 16. Después que Jesús sana al hijo de una viuda, ¿sí? y mejor dicho, resucita al hijo de una viuda en Lucas 7, dice el versículo 16: y todos los que estaban ahí en medio de ese acontecimiento tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. ¿Sí? Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él, la fama de Jesús, por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Sí? Más adelante, en Juan, capítulo 6, versículo 14. Juan 6, 14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Sí? Juan capítulo 6, versículo 14. El mismo pueblo estaba expectante en relación al profeta que habría de venir, y muchos de los que estaban con Jesús creyeron que Jesús era el profeta que habría de venir. ¿Sí? Sin embargo, el pasaje más claro que nosotros tenemos en las Escrituras acerca de este oficio profético de Cristo lo encontramos en Hebreos. Hebreos capítulo 1. En los primeros pasajes, el autor de Hebreos, en los primeros versículos, nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De hecho, este mismo texto lo podemos ver también en los tres oficios de Cristo: Dios intercediendo por nosotros como sacerdote y al mismo tiempo como Rey sentado en la majestad de las alturas. ¿Sí? Este texto nos revela que los profetas de Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, por los profetas. Ahora nos está hablando por medio del Hijo. ¿Sí? Justamente la palabra profeta, no les voy a dar los términos del hebreo y demás, pero básicamente significa una persona que habla en nombre de alguien. ¿Sí? Alguien que habla en nombre de una persona, podríamos decir. ¿Sí? Y en estos versículos de Hebreos, Jesús es presentado como alguien que, del mismo modo que los profetas del Antiguo Testamento, habla ahora de parte de Dios. ¿Sí? Ahora, hay una característica especial en Jesús como profeta. ¿Sí? Vayamos y vamos a utilizar algunos textos del libro de Mateo. ¿Sí? Así que vayamos al libro de Mateo. Vamos a empezar en el capítulo 5. ¿Sí?
Pero la característica que lo diferenciaba a Jesús de los profetas del Antiguo Testamento es que Jesús, Él mismo, es el centro de sus enseñanzas. ¿Sí? Los profetas del Antiguo Testamento decían: Jehová ha dicho, ¿sí?, de esta manera. Miren a Jehová. Y Jesús dice ahora: mírenme a mí. Mateo capítulo 5, versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por causa de la verdad os vituperen y os persigan. ¿Dice eso? No. Cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Jesús mismo se centra como el centro, mejor dicho, de sus enseñanzas. Bienaventurados son cuando por mi causa sufren, no por causa de la verdad o de la justicia, como algo, cuando sufren por causa de mí. Más adelante, en el versículo 17, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para ¿qué? Para cumplir. Él mismo es el cumplimiento perfecto de todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, tanto las que dijeron los profetas como las que estaban reveladas en la ley. Cristo mismo es el cumplimiento perfecto. Eso es lo que está diciendo Jesús. Más adelante, en el capítulo 7, los versículos 24 y 25, dice, y miren cómo ahora Jesús se pone también en el centro. Dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús mismo dice: cualquiera que me oye, cualquiera que me escucha y lo pone por obra, lo voy a comparar a un hombre prudente, y si no me escuchan, lo compararé como un hombre insensato. ¿Sí? Esto dice acerca de esta relación en cuanto a la forma de Jesús de referirse y los profetas de referirse a cómo revelaban a Dios. Dice: los profetas, ¿sí?, en relación a los profetas, dice, ellos se borraban a sí mismos, los profetas se borraban. Cristo se coloca en el centro de su enseñanza. Los profetas se hacían a un lado. Tenemos el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista decía: es necesario que yo venga, es necesario que yo desaparezca para que Él sea exaltado. Ese era el rol profético. Los profetas tenían que simplemente hacerse a un lado y exaltar y mostrar la verdad de Dios. ¿Sí? Los profetas no se señalaban a sí mismos. Decían: esta es la verdad, como nosotros la entendemos, síganla. ¿Sí? Los profetas se paraban adelante del pueblo y decían: esto es lo que Dios nos ha mostrado, esto es lo que Dios nos ha revelado, esto es la verdad tal como nosotros la estamos entendiendo, síganla. Jesús mismo decía: yo soy la verdad, síganme. ¿Sí? Esa diferencia uno la va a encontrar a lo largo de todas las enseñanzas de Cristo. Ahora, Juan entendió este punto y nos muestra a Cristo como el punto focal de la revelación de Dios a los hombres. Nos dice en Juan capítulo 1:1, texto que ya lo hemos meditado, pero es necesario que lo volvamos a leer. Juan capítulo 1:1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido
hecho, fue hecho. Y más adelante, en el versículo 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este verbo que estaba en el principio de la fundación del mundo, en el principio, en una eternidad mucho antes de que las cosas fuesen creadas, se hizo carne, dice Juan, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, ¿sí? Como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Más adelante podríamos decir en primera de Juan, dice, y caminó entre nosotros, lo tocamos, lo vimos, lo palpamos, este verbo, este logos, ¿sí? Ahora, cuando uno lee esto, Cristo es presentado como el logos de Dios, por eso le había puesto este título, el logos de Dios, ¿sí? ¿Qué significa para un judío? En el texto griego dice logos, ¿no? El texto es sinargino, logos, ¿sí? Hace referencia a esta palabra logos, que la Reina Valera traduce como verbo, ¿sí? Pero es logos la palabra, ¿sí? Que puede ser traducido como palabra, verbo, ¿sí? Pero para un judío que tenía el texto y leía, en el principio era el logos, ¿sí? ¿Qué le hacía sonar esta frase? ¿Sí? Básicamente, para el judío les remetía a las palabras que fueron escritas por Moisés en Génesis capítulo 1:1. En el principio, Dios. En el principio Dios, y nos muestra todo el accionar de Dios en el libro de Génesis. Pero hay una característica fundamental en la palabra logos y en el carácter de Dios en el Génesis capítulo 1. ¿Sí? Es Dios habla en Génesis capítulo 1 y las cosas son hechas, ¿sí? Simplemente vemos esta relación, no hace falta buscarlo, pero dijo Dios, hágase la luz. ¿Y qué pasó? La luz fue hecha. Dijo Dios, sepárese las aguas de arriba con las de abajo, y fueron separadas. Dijo Dios, asómase y fue hecho. Todo lo que Dios dijo tenía como consecuencia inmediata que había un obrar, ¿sí? En otras palabras, Jesús habría sido identificado y asociado con el poder creativo de Dios y con la revelación que Dios hace de sí mismo en la creación. Génesis también nos muestra que todo lo que Dios dijo fue creado y todo lo creado nos muestra a Dios. Por eso el autor Pablo en Romanos nos dice que todas las cosas reveladas nos muestran a Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo puso de su palabra para crearla y fue hecho. Ahora, para el judío, el verbo, el logos, entonces es un hecho concreto. Cuando leyeron el texto de Juan y dice en el versículo 14, el verbo fue hecho carne, para el judío era algo lógico, era algo que era coherente. Dios habló y fue hecho carne. El logos se presentó, se hizo carne. No había una disonancia en esto, ¿sí? Isaías capítulo 55 versículo 11, un texto que por ahí lo hemos leído más de una vez, cuando Jehová dice que la palabra que Él da no vuelve a Él vacía, sino que va y cumple el propósito por el cual Él la envió, así como el rocío es enviado para que crezca la hierba, ¿sí? Por eso, como dice el autor de Hebreos, no hace falta que vayan, simplemente voy a citar el versículo. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero todo. Para el judío esto era algo concreto, tenía un pensamiento muy racional, muy concreto. Entonces, cuando le decían el logo se hizo carne, inmediatamente asociado con todo esto, ¿sí? Y era fácil identificar a Jesús como lo revelado. Cristo revela al Padre. Eso fue algo inmediato para los judíos. Sin embargo, Juan también escribe para los griegos. Y para los griegos la palabra logos, ¿sí?, tenía otro contexto, otro marco. Pero miren lo que hace el Señor a lo largo de la historia. En la filosofía griega, cerca del año 6 a.C., había un hombre, un filósofo que se llamaba Heráclito,
¿sí? Heráclito es el que dijo: una persona no puede meterse 2 veces al mismo río, ¿sí? ¿Por qué? Porque se mete la primera vez y una vez que sale y se vuelve a meter en el mismo, aunque sea en el mismo lugar, en el mismo momento y demás, el río transcurrió y ya no se está metiendo en el mismo río. Él hablaba acerca del transcurso de la vida, ¿sí? Todavía todo estaba en un continuo cambio, pero surgía una pregunta entonces para estos filósofos: ¿cómo es que todos estos cambios se pueden sostener? ¿Cómo es que no estamos en un caos continuamente? ¿Y cómo es que las cosas no se derrumban? ¿Sí? Heráclito y los filósofos griegos que le siguieron a él dijo: bueno, debe haber una razón. El logos. El logos es lo que sustenta todas las cosas. El logos es lo que mantiene el orden de todos estos cambios que parecen eventuales pero tienen una secuencia lógica. Por eso es que uno se puede ver el continuo cambio en la vida y no se derrumba la existencia. El logos es la palabra divina para Heráclito y los filósofos griegos que siguieron después, que gobierna todo, ¿sí? De hecho, siguió después a lo largo de la historia con Sócrates, Platón, siguieron manteniendo este mismo pensamiento que tuvo Heráclito. Para los filósofos griegos, el logos era la mente de Dios que controlaba todas las cosas, ¿sí? Era la mente de Dios que gobernaba y sustentaba todas las cosas. Ellos no podían, como los griegos, como los judíos, saber que en el principio Dios creó todas las cosas. No tenían ese entendimiento, pero a raíz de su razonamiento y de la filosofía que estaban llevando, llegaron a esta conclusión. El logos, hay un verbo, una palabra, algo divino que debe sostener todos estos cambios y que no hace que se desmoronen. El logos, para un griego, era el tema central de la conversación. Los griegos, 6 siglos, sí, en el siglo VI antes de Cristo, ya venían con este pensamiento. Entonces, para la época en la que Cristo se hace hombre, se hace carne, ya tenían 6 siglos de estar pensando en este pensamiento y tenían una consistencia sólida acerca del logos. Básicamente, Juan les está diciendo a los griegos: escuchen esto ustedes griegos, escuchen esto ustedes que tanto saben acerca del logos de Dios. Este pensamiento que los ha tenido durante mucho tiempo cautivado y no han podido llegar a pensar de manera cabal acerca de lo que implica el logos. Este poder controlador del universo y de la mente humana ha venido a la tierra como hombre y lo hemos visto lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Les está diciendo esto que sostiene el universo, lo que nosotros vemos que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas de manera más clara en el libro de Hebreos. Para los griegos tenía este mismo pensamiento. Les estaba diciendo Juan: el logos, aquello que sustenta todas las cosas, que da orden y sentido a la vida del ser humano y a la vida del universo, se ha hecho carne, habitó entre nosotros y les hemos visto de gracia en gracia y en verdad. De hecho, estaba leyendo uno de los libros de teología y citaban que Platón mismo en un momento dijo: en algún momento el logos va a venir, se podría llegar a personificar y enseñarnos acerca de todo lo que no estamos entendiendo, ¿no? En una de sus clases. O sea, para los griegos tenían este pensamiento. Ahora, para terminar, voy a ir simplemente a algunas aplicaciones en cuanto a Cristo como profeta, ¿sí? Hemos visto que Cristo se presenta cabalmente como profeta, ¿sí? Es el profeta que habría de venir, el profeta que el pueblo estaba esperando. ¿Con qué propósito? Para satisfacer las necesidades. Jesús mismo se presenta como la verdad encarnada, ¿sí? Como aquello que sustenta todas las cosas, podríamos decir para la mente griega, aquel que da sentido al universo y contiene el universo, se ha hecho carne, ¿sí? Entonces, ¿qué implica para nosotros el meditar acerca de Cristo como el logos? En primer lugar, la aplicación más rápida e inmediata que podemos hacer es que Cristo mismo nos revela a Dios. Cristo se encarnó para mostrarnos al Padre. Como habíamos dicho hace unos
domingos atrás, cuando Dios se presenta a Moisés en la zarza ardiente, ¿cómo se presenta? Yo soy el que soy, ¿sí? Yo soy único, no puedo compararme con ninguno de ustedes. Yo soy el que soy, Jehová, ¿sí? De ahí sale yo soy el que soy, vendría a ser, ¿sí? Pero ahora Dios mismo dice, miren a mi hijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, escúchenlo, a él escuchen. ¿Sí? Dios mismo ahora se revela por medio de su hijo, ¿sí? Entonces cuando nosotros miramos a Cristo estamos viendo no solamente la verdad encarnada de Dios, sino que estamos viendo la esencia de Dios mismo, quién es Él, cuál es su carácter, cuál es su persona, y podemos ir viendo a lo largo de todo el ministerio de Cristo el amor, la misericordia, la justicia, su piedad, su ira, su celo, ¿sí? Podemos ver en sus enseñanzas, Jesús mismo dijo, el reino de los cielos es semejante a, y utilizó una serie de parábolas para definir el reino de los cielos y para darnos a conocer cómo es el reino de los cielos. Al mismo tiempo, Cristo se presenta como la verdad más alta revelada de la gloria de Dios. Al morir en la cruz, 2 Corintios 4 nos enseña que Cristo en la cruz nos revela la gloria del Padre. Nosotros vemos la mayor demostración de los atributos de Dios en la cruz. Vemos cómo todo esto tiene equilibrio, tiene consistencia. Al mismo tiempo, otra aplicación que podemos tomar es acerca del ministerio del Espíritu Santo. Jesús mismo dijo, cuando yo me vaya, es necesario que yo me vaya porque voy a enviar un paracletos. En el texto, creo que Reina Valera también traduce un paracletos. Que significa uno que va a ser enviado para estar al lado de, ¿sí? O dicho de otra forma, uno que va a estar abogando por ustedes, uno que va a estar intercediendo por ustedes, uno que va a estar clamando por ustedes, ¿sí? El ministerio del Espíritu Santo también es llevarnos y guiarnos a toda verdad. Nos muestra a Cristo, las verdades enseñadas de Cristo, y nos lleva a meditar en Él. Por otro lado, también debemos considerar si Cristo es la revelación de Dios, si Cristo es el centro de la revelación de Dios, la mayor demostración de la gloria de Dios la vemos en Cristo, debemos considerar las enseñanzas de Cristo. Parece lógico, parece muy simple, pero ¿se han puesto a meditar acerca de lo que representa? Si estamos diciendo que Cristo es la verdad encarnada de Dios, ¿cómo nos acercamos a su verdad encarnada? Cuando estudiamos la palabra, ¿de qué manera lo hacemos? ¿Somos conscientes de que Dios mismo nos está hablando por medio de su palabra y por medio de lo que nos ha mostrado a través del Hijo? Es terrible. Yo cada vez que caigo en cuenta en este pensamiento, a veces tengo la ansiedad de leer la Biblia, ¿no? Y empiezo a leer. Tengo mi estructura de ir leyendo de principio a fin la palabra, pero también estoy leyendo libros específicos, ¿no? Y a veces mi corazón se adelanta y empiezo a correr, y es como querer cumplir con el programa de estudio, ¿no? O sea, leer 5 capítulos de esto, un capítulo de esto y estudiar esto, ¿no? Pero cuando nos detenemos un segundo a meditar, es la palabra de Cristo lo que estamos viendo. Estamos viendo la verdad revelada acerca de quién es Dios, su voluntad y lo que Él va a demandar de nosotros. Tomarla con ligereza es terrible. Otra aplicación en cuanto a que Cristo como profeta nos muestra la verdad de quién es Dios. Segunda de Corintios capítulo 3. Nos dice en los versículos 18, dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando nosotros entendemos que Dios nos revela al Padre y miramos a Cristo, somos transformados.
En el proceso de santificación, en el proceso de crecer en la madurez cristiana, en el proceso de identificarnos con Cristo, vemos a Cristo y somos transformados en la misma imagen que Él. Es vital entender esto y es vital también entender las demandas de Cristo, pero eso va a ser otro tema. Al mismo tiempo, la necesidad de la palabra. Hermanos, necesitamos exponernos a la verdad revelada de Cristo. Si no nos exponemos a Cristo, ¿cómo vamos a crecer a su semejanza? ¿Cómo vamos a tomar las palabras de vida de Cristo que son para vida eterna? ¿Cómo vamos a saber cuál es la voluntad del Padre? ¿Cómo vamos a saber cuál es la voluntad para el cristiano si no nos exponemos a la palabra? ¿Sí? Otra aplicación. Al mismo tiempo, vemos la suficiencia de Cristo en la revelación de Dios. Queremos conocer a Dios, no necesitamos más que otra cosa que mirar a Cristo. Cristo es suficiente para mostrarnos al Padre. Las Escrituras son suficientes para mostrarnos a Cristo. Y Cristo es suficiente para mostrarnos al Padre. Y al mismo tiempo nos muestra la manera en que debemos interpretar el texto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguir, para hacer que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Pero si decimos que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura nos va a mostrar a Cristo. Y Cristo es el patrón de nuestra interpretación de toda la Biblia. Cuando nosotros miramos y leemos el Antiguo Testamento, no estamos leyendo un libro de historia acerca de un pueblo que desobedecía de manera continua a Jehová. Estamos expectantes viendo cómo el texto nos muestra lo que habría de ser Cristo de manera cabal, lo mismo que los profetas. Los profetas vieron su necesidad de que no iban a poder expresar de manera cabal lo que Dios estaba revelando al pueblo. Estaban expectantes, un gran profeta habría de venir. Lo mismo vemos en el oficio sacerdotal. Un sacrificio va a venir de manera perfecta por nosotros. El pueblo de Israel está expectante a lo largo de su historia en la revelación que Dios iba a hacer. Nosotros al leer el Antiguo Testamento debemos estar expectantes de cómo nos muestra a Cristo. Esa es la forma que tenemos que leer el Antiguo Testamento. Cuando leemos los Salmos, cuando leemos Génesis capítulo 1, cuando leemos las leyes, cuando leemos las leyes cuando vemos cómo también pasa a raíz de las desobediencias de los reyes y los profetas, estamos mirando a Cristo. ¿Sí? No estoy diciendo de forzar el texto y de trastornarlo y decir algo que el texto nos dice para decir algo en relación a Cristo. Simplemente estar expectantes de cómo la redención se nos va presentando a lo largo de toda la historia y nos muestra a Cristo. El fin principal es que Cristo sea exaltado. Dios lo ha hecho por medio de su palabra. Podríamos hablar acerca de aplicaciones más personales acerca de esto, pero simplemente les dejo esta, ¿no? En cuanto a la necesidad de exponernos a la palabra, la necesidad de tomar en serio lo que leemos y la necesidad no solamente de tomar en serio el texto y decir, bueno, esto es lo que dice el Señor, sino de ser conscientes de la demanda que hay también en medio de Cristo y al mismo tiempo confiar en que el Espíritu Santo está enviado al lado nuestro para interceder por nosotros, para velar que nosotros podamos caminar conforme a Cristo. A modo de cierre, primera de Juan. Miren cómo Juan ve esta relación acerca del ministerio profético de Cristo, de la verdad revelada de Cristo por medio de su palabra, y dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto es una evidencia de que ustedes son cristianos, podríamos decirlo de otra manera, si guardan sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 2, perdón, versículo 3. En esto sabemos nosotros que le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que la atesora, el que la escudriña, el que la toma con reverencia,
El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no estoy exhortándolos a un legalismo. No estoy exhortándolos a un legalismo. Estoy exhortándolos a que sean cautivados por la belleza de Cristo en medio de su revelación en su palabra, y que esto sea el motor de nuestra obediencia. ¿Sí? Oremos.